Vamos a prepararnos y vamos a ir a la palabra del Señor, y quiero invitarte a que juntos vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 36 en adelante. Concédanos el Señor poder transmitir el consejo que está en su corazón para nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Si ya llegó, por favor, me da una señal y me dice amén, y juntos leemos la palabra del Señor. Dice así, Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, concédanos el Señor la bendición a través de su palabra. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? ¿Qué era lo que había pasado muy recientemente que había provocado que el Señor en este pasaje de la Biblia, después de haber resucitado, le dijera las primeras palabras que les dijo a sus discípulos en ese momento? Habían pasado ellos 3 años y medio caminando al lado de Jesús. Él les había llamado para que estuviesen con Él, para formarles, para capacitarles, para discipularles y prepararles para lo que ellos iban a hacer después de su partida. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, levantar cojos, dar vista a ciegos, sanar leprosos, hacer que un paralítico se levantara de una cama. Ellos habían visto a Jesús también, cómo también hacía y había hecho que un muerto volviese a la vida. Habían caminado con Él y la habían escuchado durante 3 años y medio. 3 años de formación, 3 años de un discipulado personal con el Señor Jesucristo. Y esto no era simplemente para que ellos estuvieran con Él, sino porque Él los estaba preparando para cumplir un propósito. Ellos pudieron ver y palpar de primera mano lo que el reino de los cielos significaba en la misma persona de Jesús en medio de ellos. Ellos pudieron ver la gracia y la autoridad con la cual Él enseñaba la palabra y enseñaba el reino de los cielos para todos aquellos que le escuchaban. Usted puede pensar por un momento cómo había sido la experiencia de estos 12 hombres, que no eran hombres estudiados, que no eran hombres sofisticados, eran personas normales, comunes y corrientes, tales como usted o como yo. Eran personas que Él había seleccionado para cumplir en esas vidas un propósito. Caminar al lado de Jesús debió haber sido una experiencia muy interesante. ¿Piensa usted? ¿Qué pudieron ellos palpar y ver cómo Jesús se conducía, cómo se comportaba, las palabras que decía, las palabras que salían de sus labios para enseñarles y para instruirles y para capacitarles? Era todo gracia, era todo virtud. Y más aún también ver la manifestación del poder de Dios tan cerca de ellos. Cuando Jesús mandó al viento a callar y a enmudecer en medio de la barca, ¿qué pudo significar para ellos esto? Muchos de ellos dijeron, pero ¿quién es este que aún los vientos y que aún las mareas le obedecen? Ellos habían tenido esa experiencia y habían visto lo sobrenatural de Dios muy cerca de ellos. Ahora bien, había llegado el momento de cumplir la palabra. Había llegado el momento culminante, el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento donde Jesús iba a ser entregado y donde Él mismo anunció que iba a ser entregado y que todo lo que iba a acontecer ya estaba preestablecido, que iba a ser maltratado, que iba a ser calumniado,
que iba a ser abofeteado e iba a ser crucificado. Él se los anunció y les dijo a ellos lo que iba a pasar y se los anunció. Y así, cuando llegó el momento, ellos, en el momento que estaban atravesando, quizás en ese mismo momento, ellos no pudieron recordar las palabras que Jesús les había dado. En ese momento todos comenzaron a correr. En ese momento todos se llenaron de miedo, se llenaron de espanto. Aquel que era Pedro, que le había dicho el Señor que no le negaría, le negó 3 veces, tal y como Jesús le dijo a él. Aquellos que estaban cerca en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, salieron corriendo, porque vino un momento de enfrentamiento. Pero se cumplió la palabra. Tal y como Jesús lo dijo, así sucedió. Fue muerto y también al tercer día resucitó. Gloria al Señor. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos, el que está con nosotros en este día, el que venció la muerte, el que se levantó de la tumba y reina con poder y autoridad y está en medio nuestro. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí hoy? Porque Jesús venció. Porque Jesús venció la muerte, tú y yo podemos estar congregados en su nombre para que se cumpliera la palabra. Y nosotros somos un fruto de aquello que Él sembró. Porque cuando Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen todo este evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y así comenzó la iglesia y se expandió la iglesia por toda la faz de la tierra. Y hoy tú y yo invocamos al mismo Dios vivo y verdadero que está en medio nuestro y que reina con poder y autoridad. Ese mismo que se levantó de la muerte, ese mismo que hizo los milagros en medio del pueblo, es el que está con nosotros en este día. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué temer. Pero sí, sucedió, ellos temieron. Jesús había resucitado y habían ido las mujeres al sepulcro a ver qué había pasado. Efectivamente no estaba ahí el cuerpo, pero cuando ellas vinieron a donde los discípulos y le contaron lo que estaba sucediendo, no lo creyeron, no lo estaban creyendo. Pedro salió corriendo inmediatamente al sepulcro para ver si era cierto lo que decían estas mujeres y efectivamente el cuerpo no estaba ahí. Jesús había resucitado. Pero todos aquellos que en ese momento estaban en pánico porque había una persecución. Aquel, su maestro, le había sido quitado, había sido muerto, le había sido crucificado. Estaban atemorizados, pero más aún también estaban atemorizados porque no sabían lo que venía. En ese preciso momento de incertidumbre y de duda, que estaban reunidos los discípulos del Señor, ya solamente eran 11, cuando estaban reunidos, Jesús se aparece en medio de ellos y las primeras palabras que les dice son estas: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y esas palabras, al ser las primeras que Él le dice a sus discípulos, a nosotros nos tiene que decir algo también en este momento. ¿Por qué? Porque eran hombres tan normales como lo somos usted y yo, de carne y hueso, que padecían y que tenían también sentimientos y emociones como los tenemos usted y yo. Eran personas que habían estado cerca de Jesús y habían visto el poder de Dios manifestado en sus vidas, pero en el momento de la prueba tuvieron miedo. Pero en el momento de la prueba se vieron en turbación y en dificultad. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Todos los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, y algunos de los que están también a través de los medios, también han confesado la fe y han confesado a Jesús como Señor y Salvador. También sé que podemos decir que hemos visto los milagros de Dios, las maravillas de Dios, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo he visto al Señor obrar. Yo he visto al Señor en sus misericordias para conmigo y para con mi casa. Y yo no puedo decir otra cosa que lo que yo mismo he vivido. Por eso, tú y yo somos ese evangelio que está siendo escrito en este momento. No es el que está ya escrito para la revelación de nuestras vidas, es el que se está escribiendo en nuestras vidas, por medio del cual podemos decir, sí, verdaderamente, yo he creído en Jesucristo, yo sé que Él es real, Él ha cambiado mi vida, Él ha manifestado su amor para conmigo y por eso yo le sirvo. Tú y yo somos ese evangelio que el mundo necesita ver, que está siendo escrito para testimonio de su nombre. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún siendo nosotros personas de fe, hay momentos en la vida
donde nuestra fe es tambaleada. Hay momentos en la vida donde podemos sentir nosotros temor, donde podemos sentir nosotros duda, donde podemos sentir nosotros que se nos estremece el fundamento y tenemos miedo. ¿Sí o no? Pasó con los discípulos. Quizás usted y yo no hemos visto tantas cosas como ellos vieron. Quizás usted y yo no hemos podido experimentar todas las cosas que ellos vivieron. Pero si ellos, al igual que nosotros, también tuvieron temor y miedo, también usted y yo puede entender que también en estos momentos de la vida podemos sentir lo mismo, ¿cierto? Ahora, esas palabras de Jesús, muy importantes, son las que el Señor quiere entregarnos en este día a cada uno de nosotros. Y son estas, son las primeras. Y son muy importantes para que nosotros podamos mantenernos enfocados en el propósito de Dios. Y es esta: paz a vosotros. ¿Necesitamos nosotros la paz de Dios? ¿Necesitamos el establecimiento de esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón? Amén. Y si nos vamos a poder definir qué es la paz en el sentido figurado, en el sentido etimológico, es un sentimiento positivo, es un estado de nivel personal, o puede ser también de nivel social, en el cual se encuentra un equilibrio, una estabilidad entre las partes. Esas son las definiciones de la palabra paz. Es un estado interior que puede ser positivo, es un estado que todos anhelamos tener. Muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa. La paz del hombre es diferente a la paz de Dios. Una cosa es la paz de Dios y una cosa es la paz del hombre. Y el Señor dijo: yo le doy mi paz, y se las doy no como el mundo la da. O sea, mi paz os dejo, mi paz os doy, y se las doy no como el mundo la da. La paz del hombre es una y la paz de Dios es otra. ¿Por qué es esto así? Porque la paz del hombre está sustentada en cosas que son terrenales y cosas que son perecederas. ¿Okay? Podemos citar algunas cosas que el hombre busca para poder encontrar la paz. Una de ellas son los bienes materiales. ¿Para qué sirven los bienes materiales? Para suplir necesidades y también para complacer deseos y anhelos que el hombre tiene en esta vida. Es algo que el hombre busca para poder encontrar la paz. Otra cosa que el hombre busca para poder encontrar la paz es la salud. Muy bien, ¿de qué me vale tener bienes materiales si no tengo salud para poder disfrutarlo? Cuando el hombre encuentra y busca la salud y siente tener salud en su cuerpo, eso le transmite cierta paz. Es la paz que el hombre busca en las cosas que son terrenales y que son perecederas. ¿Por qué la salud es perecedera? ¿Por qué? Porque aún aquellos que Jesús sanó, aún aquellos que Jesús resucitó, llegó el momento que tuvieron que partir de nuevo, ¿cierto? Aún Lázaro que Jesús resucitó, ¿no volvió a morir? Aún el cojo que no podía caminar y Jesús lo levantó, ¿no murió? O sea, quiere decir que esa salud que él recibió en su momento, en su tiempo, como la manifestación del poder de Dios, también fue perecedero, porque solamente duró hasta que mantuvo su vida. Y el reconocimiento es algo que el hombre busca como algo para recibir esa paz que el hombre está buscando, que es la gloria del hombre. Y la gloria del hombre sabemos muy bien que es como la flor de la hierba, y cuando se seca la hierba se marchita la flor. Esa es la paz que el hombre busca en las cosas perecederas. Ahora, la paz de Dios no está sustentado en esos valores perecederos, sino más bien que la paz de Dios está sustentado en valores espirituales y en los frutos del Espíritu Santo. La paz de Dios está sustentada en la fe. ¿Sabes por qué? Porque por medio de la fe nosotros alcanzamos salvación. Amén. Y no solamente alcanzamos salvación por medio de la fe, sino también que podemos agradar a Dios. La única forma de poder agradar a Dios es por medio de la fe. Bien, y la fe no es terrenal, la fe es de Dios y la fe permanece para siempre. La esperanza, lo que nos mantiene vivo, los que nos mantiene enfocados, lo que nos mantiene a nosotros atentos al propósito, a no desviarnos. Yo sé que tú y yo tenemos la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que cuando llegue aquel día también podamos entrar en las moradas celestiales y poder estar delante de Él y poder estar con Él eternamente y para siempre. Puestos los ojos en Jesús es que seguimos caminando.
Puesto los ojos en Jesús, es que podemos seguir firmes en este camino de la fe, con luchas y dificultades, con caídas y muchas veces cuando nos levantamos. Pero puestos los ojos en Jesús, seguimos caminando. Así que no te detengas, sigue mirándole a Él. Esa esperanza te sostiene, esa esperanza te mantiene enfocada en el propósito. Tenemos que llegar. Yo no sé tú, pero yo quisiera así llegar a ese día. El que se perseverare hasta el fin, este será salvo. Pelea, no te desenfoques, mantén tu mirada en el Señor. Hay muchas cosas que van a llamar tu atención para que te desenfoques y te desvíes del camino. Pero la esperanza que nos sostiene es la que nos aguarda a nosotros para poder seguir hacia adelante peleando esta batalla. Amén. Y el amor, por medio del cual hacemos todas las cosas y que todas las cosas que hagamos, la hagamos con amor. Todas estas son frutos del Espíritu y son valores espirituales que sustentan las cosas que son eternas. La paz, como fruto del Espíritu, es la que Él establece en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos prevalecer en medio de este tiempo. Así que tú, como hijo de Dios, recibe también estas palabras, recibe la paz de Dios en este momento. La paz de Dios se establezca en tu mente y en tu corazón y puedas prevalecer. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios. El hombre busca las cosas que son terrenales y el Señor sabe que tenemos necesidades de ellas, pero hay una que es sobre lo natural, que es eterna y es la que Él quiere establecer en este momento en tu corazón para que guarde tu mente y tu corazón y puedas seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amados, ¿qué nos roba la paz? ¿Qué nos roba la paz? Del mismo texto que acabamos de leer, en el texto de Lucas capítulo 24, podemos sacar algunas cosas que nos roban la paz. Número 1, el espanto. El espanto roba la paz. ¿Y qué es esto del espanto? Es cuando algo nos sorprende. Es cuando llega algo a nuestras vidas sin avisar, sin estar nosotros preparados. Nos espantamos, produce un espanto. ¿Qué cosas pueden producir que alguien se espante? Bueno, un aviso, una noticia inesperada puede producir espanto en una persona. Una pérdida de un ser querido inesperada puede producir espanto. Y el espanto, cuando nos espantamos, esto nos roba la paz. Pasó así con los discípulos. Ellos se espantaron. Cuando Jesús se le apareció en medio de ellos, ellos se espantaron porque ellos no lo estaban esperando. Recibieron una visita inesperada y se espantaron. Y por un momento ese espanto roba la paz. ¿Qué también roba la paz? El temor. ¿Y qué es el temor? Es el miedo a lo desconocido. Cuando no sabemos lo que ha de venir, sentimos temor. Y el temor es humano, es normal, es natural. Cuando uno no sabe lo que ha de venir y lo que puede también tener que enfrentarse. La turbación también roba la paz. No saber qué hacer, no saber qué camino tomar, hace que perdamos la paz. ¿Se ha sentido usted alguna vez turbado? ¿Que tiene muchos caminos y no sabe cuál elegir? ¿Que tiene muchas situaciones y no sabe qué hacer? ¿Se ha sentido usted alguna vez turbado? La turbación te roba la paz. ¿Por qué? El no saber qué camino tomar trae un momento de confusión. Y sé que todos estamos expuestos a todo esto. La duda, que es completamente contrario a lo que es la fe, es algo también que roba la paz. El creer se convierte en un desafío. Cuando todo va en una dirección contraria a lo que yo estoy creyendo, entonces viene la duda. Viene la duda. Y la duda me roba la paz. Y la duda me quita ese sentir, eso que Dios me ha entregado como un don, como un fruto del Espíritu Santo. Amén. Los pensamientos del corazón también nos roban la paz. ¿Cómo así? Sí, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre que afectan directamente sus emociones. Hay pensamientos que le pueden cambiar a usted su estado de ánimo. Hay pensamientos que pueden venir a usted para quitarle y para robarle la paz.
Y estas son cositas que pueden robarnos la paz. Si usted al estudiar en Lucas 24 va a encontrar que cada una de ellas están ahí. El espanto, el temor, la duda, la turbación y los pensamientos del corazón que roban la paz. Ahora, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? La falta de paz roba nuestra salud. Nos roba la salud. Cuando no tenemos paz, fácilmente perdemos la salud. Cuando no tenemos paz, perdemos también el tiempo de calidad. Y cuando no tenemos paz, también afecta nuestras vidas en nuestras prioridades. Nos desenfoca de nuestras prioridades. La falta de paz en nosotros provoca un daño, ya sea en la salud, ya sea en el tiempo que tenemos prestado, o ya sea en el enfoque de nuestras vidas, en cuáles deben de ser nuestras prioridades. Ahora, ¿quién quiere permanecer con la ausencia de paz? Nadie. Ahora, si yo le pregunto, ¿quiere usted mantenerse en paz en medio de la dificultad? Amén. Pues esa es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Porque los tiempos de dificultades han de venir. Y si no han venido todavía a tu vida, prepárate, porque en algún tiempo habrá un momento donde vas a ser jamaqueado, donde vas a ser confrontado, donde va a haber alguna dificultad que te robe la paz. Hay un pensamiento que te roba la paz, hay una situación que te puede robar la paz, pero Dios quiere que en medio de ese momento tú puedas mantenerte en paz. Por eso esta palabra es la palabra que Dios ha venido a entregarte en este día y decirte: paz a vosotros. Recibe la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que te va a ayudar a poder permanecer enfocado en las prioridades que Dios ha establecido en tu vida. La paz de Dios que te va a ayudar a permanecer en salud aún en medio de la dificultad. La paz de Dios que te va a permitir poder ser un buen inversor del tiempo que Dios te ha dado en esta tierra. Esos días que Dios te prestó, si te mantienes en la paz del Señor, lo vas a poder invertir correctamente. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos la paz? Esa es la pregunta. ¿Dónde la encontramos? Ya sabemos qué nos roba la paz. Ya sabemos qué provoca la paz en nuestras vidas. Pero ¿dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde encuentro esa paz de Dios? La encuentro, número 1, en la satisfacción del deber cumplido. ¿Cómo usted se siente cuando usted sabe que debió hacer algo y lo hizo? ¿Cómo usted se siente? Le hago esta pregunta. Piénselo un momento. Usted sabe que tenía que hacer algo y usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué produce eso en su corazón? Paz. Esto se traduce en el sentido espiritual a la obediencia. A la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de 1 Samuel 15:22 dice el Señor: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso produce paz. Saber que pude obedecer eso que Dios me puso a hacer. Amén. Encuentro la paz en la obediencia. Y no solamente encuentras paz en la obediencia, sino también que Dios promete a aquellos que son obedientes abrirle las ventanas de los cielos y bendecirlo con toda bendición. La obediencia es la llave que abre las ventanas de los cielos y que permite que esas promesas de Dios vengan sobre tu vida. Amén. Número 2, que también produce paz en nuestras vidas: ayudar a los demás. Produce paz en nuestras vidas. O se traduce en el sentido espiritual: el servicio. Cuando saco mis ojos de mí y cuando puedo ayudar a otra persona, cuando les puedo ayudar en algo sin interés, eso produce paz. Pudiste ser de ayuda. Pudiste ser de ayuda a alguien. En un momento de turbación le diste una palabra. En un momento de turbación hiciste una oración por esa persona. En un momento donde esa persona necesitaba a alguien que le diera un vaso de agua, pudiste dar el vaso de agua. En un momento que alguien necesitaba
ser suplido en una necesidad, pudiste ayudarle y pudiste servirle. Eso produce paz en el corazón y es un principio del reino. Se llama servicio. Se llama servir. Cristo enseñó eso a sus discípulos. Dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Y los hizo reflexionar. Y le digo, yo estoy como el que sirve. Así que si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, sean servidores de sus hermanos. En el reino de los hombres es de esta forma, pero en el reino de los cielos es diferente. Es un principio del reino, el servicio. Así que si tú quieres tener paz, mi querido hermano, sirve a los demás. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios y sirve a otro. Porque sirviendo a otro, está sirviendo al Dios mismo. Amén. Y no hay nada más que establezca la paz de Dios en tu corazón como poder ser un servidor de Dios en todo lo que hagas. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es bueno que tengas esto pendiente, porque si sirves al hombre esperando recibir del hombre una recompensa, vas a vivir decepcionado por lo menos el 90% de las veces. Si sirves al hombre esperando recibir algo a cambio del hombre, vas a vivir una vida entera decepcionado. Fueron 10 los que fueron sanados y solamente uno regresó para darle gracias al Señor. Habrán 10 personas a los que tú favoreces y sirves de corazón y 9 van a hablar mal de ti. Esa es la estadística bíblica. Por eso es que el enfoque nuestro tiene que estar en cumplir lo que es la voluntad de Dios. Si tú cumples con Dios, la paz de Dios vendrá a tu corazón. ¿Me doy a entender? Es que es el principio de la palabra lo que va a traer lo que es de Dios para nuestras vidas. Y sirviendo a los demás, la paz de Dios viene a nuestros corazones. Algo más que nos establece a nosotros en la paz del Señor es el creer en Él. Creer en Él. ¿Y de quién te estoy hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Es que no te sueltes. Es que no pierdas la fe. Es que no tengas duda de que lo que Él dijo se va a cumplir. Es que tienes que poner en Él tu mirada. Y puede pasar que estés en el bote, que estés en la barca, y la barca esté siendo movida de un lado a otro. Y puede pasar de que sientas temor. Como humano, nada humano te es ajeno. Pero tienes que saber quién es el que está en la barca. Y si Él está en la barca no se va a hundir. Y si mantienes tu mirada en Él, vas a poder prevalecer. Y Él será el que te dará su paz. Cuando quito mi mirada de Él, cuando dejo de creer en Él, entonces se me va la paz que solamente Él me puede dar. Podrás tener la paz que el mundo da con las cosas terrenales, pero la paz que Dios da es sobre todo lo terrenal. Me doy a entender. Puesto los ojos en Jesús. Jesús es el que puede hacer que tú sigas caminando por encima de las aguas. Puede pasar, mi querido, puede pasar. Pasó con Juan el Bautista. Tal y como dice la palabra, de los nacidos de mujer, no ha nacido uno como este. Ahora, Juan bautizó al Señor en el Jordán. Vio el testimonio del Espíritu Santo descender en forma corporal de paloma y vio también cómo se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Juan lo vivió. Ahora bien,
Si usted ha estudiado un poquito la palabra, va a ver que más adelante Juan, estando encarcelado, no estaba libre, no estaba haciendo lo que él tenía que hacer, ya estaba preso, estaba enfrentando un momento de dificultad. Le mandó decir a sus discípulos: vayan, pregúntele a él si es él el que había de venir. Pregúntenle a Jesús si es él el que había de venir. ¿Qué estaba pasando en la vida de Juan? Estaba dudando, pero él lo había visto. ¿Y quiénes somos tú y yo? Tan humano como Juan el Bautista, o tan humano como los 12 discípulos, 12 apóstoles. Quiere decir que tú y yo también podemos sentir lo mismo. Ahora bien, el Señor les recordó cuáles fueron las promesas que Él dio. Y si podemos volver nuestra mirada a Él, solamente Él podrá darnos la paz que nosotros necesitamos. Solamente Él nos podrá dar esa paz que el mundo no nos puede dar, y que el mundo ofrece, y que el hombre corre detrás de esa paz. Pero esa paz es perecedera, más la paz que Dios da no es perecedera, sino que es para siempre. Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la, ¿qué tenemos por medio de la fe? ¿Para quién? Por medio de Jesucristo. Así que no quites tu mirada de Él. Si dejaste de creer por algún momento, está bien, y digamos, no es que es aprobado que sea así, pero vamos a decir de que puede pasar. Pero este es el día que el Señor te dice: vamos arriba, levanta tu mirada y pon tu mirada en mí, y te voy a dar mi paz. Porque si hay algo que el Señor quiere establecer en nosotros, es su paz. Y Él entra y nos dice en este día: paz a vosotros. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios para poder prevalecer y mantenernos firmes hasta el día final. Cristo viene pronto, y le estamos esperando. Así que levanta tu mirada de nuevo y ponla en Él, vuélvelo a mirar a Él, sigue creyendo en Él, mantén tu fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen. Y Él nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos en su palabra. Por eso el Señor mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando encontramos en las Escrituras las promesas de Dios, esas promesas de Dios dan testimonio de Él mismo, y Él no puede negarse a Él mismo. Él ha de cumplir todo lo que ha prometido. Necesitamos ser sostenidos por las verdades eternas, y su palabra nos recuerda de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero entregarte algunos textos bíblicos que nos recuerdan a nosotros la paz de Dios en nuestras vidas. Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Es una promesa de Dios para ti. Juan 14:27, hay otra promesa de Dios para tu vida. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jeremías 29:11, también en Jeremías 29:11 hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios.